Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar leyendo la segunda parte del capítulo 4. ¿Se ha imaginado usted en la piel de Jace? Es una situación equívoca. La fuente de su activación está por completo fuera de su control. La intuición le dice que la otra persona, normalmente muy atenta, no resulta en modo alguno atenta en estos momentos. Sin embargo, ríe, se divierte y espera que usted también lo haga. He aquí una razón por la que le puede resultar a usted difícil, incluso ahora, saber qué le gusta y qué no, aparte de lo que los demás gusten de hacerle a usted o piensen que debería gustarle. Me acuerdo de cierta ocasión en que los dueños de 2 perros echaron a las olas a sus pequeños cachorros, con lo que los sumergieron en el agua. Los perros nadaban desesperadamente hacia los brazos de sus dueños, aún a sabiendas de que volverían a lanzarlos a las olas. No solo era la única alternativa ante la posibilidad de ahogarse, sino que además esos brazos eran los únicos que ofrecían toda la seguridad y el alimento que los cachorros podían esperar. De manera que movían sus colas frenéticamente, y supongo que sus dueños creían que los cachorros disfrutaban con el juego. Y puede que hasta los animalitos no estuvieran del todo seguros después de un rato. También está el caso de una paz cuyo recuerdo más antiguo era el de haber estado pasando de mano en mano en una parodia de reunión familiar. A pesar de su llanto y de los ruegos que hacía a sus padres, la niña de solo 2 años fue pasando de brazo en brazo en un círculo de extraños. Al revivir los sentimientos largamente reprimidos que acompañaban a estos recuerdos, la mujer se dio cuenta de que aquello y otras muchas situaciones que probablemente había reprimido la dejó con cierta sensación de impotencia y terror ante el hecho de que se la tomara en brazos, ante la idea de ser controlada físicamente de un modo u otro y ante la posibilidad de que sus padres no la protegieran. La cuestión es que en sus primeros años usted pudo aprender o no a confiar en los demás y en el mundo exterior en general. Si aprendió, su sensibilidad permanecerá intacta, pero rara vez se sentiría amenazado por una angustiosa activación de largo plazo. Usted sabía cómo manejarla. Parecía estar bajo su control. Si usted les pedía a los demás que dejaran de hacer algo, lo hacían. Usted sabía que podía confiar en ellos, que podían ser de ayuda en vez de una carga. Por otra parte, si sus primeras experiencias no ayudaron a forjar tal confianza, pudo darse inicio a un camino de timidez crónica, ansiedad o activación social. No se trata de algo congénito, sino algo aprendido en este caso. Esta disyuntiva no es rígida. Usted probablemente aprendió a confiar en unas situaciones más que en otras. Pero también es cierto que en los 2 primeros años, el niño adopta una estrategia general o representación mental del mundo que puede ser bastante duradera. Las paz con una buena infancia. Existen, por cierto, algunas razones para esperar que muchas paz hayan tenido una infancia particularmente buena. Gwen Mitchell es una psicóloga de la Universidad de Indiana que estudia la forma de ayudar a los padres de los niños. Mitchell observa que la mayoría de los padres se esfuerzan por comprender a sus hijos y por educarlos de la mejor manera posible. Y si un niño sensible se da cuenta de estas buenas intenciones, puede hallar en ello una sensación de ser amado más de lo habitual. Los padres de un niño altamente sensible suelen desarrollar un vínculo especialmente íntimo con su hijo. La comunicación es más sutil y los triunfos en el mundo se vuelven más significativos. Mira, mamá, he marcado un gol. Es algo que asume un significado totalmente nuevo para los padres y los entrenadores
cuando el futbolista es una paz. Y dado que el rasgo es congénito, existen grandes posibilidades de que uno o ambos progenitores lo comprendan muy bien. En unas investigaciones realizadas en la Escuela Médica de la Universidad de California en San Francisco, se descubrió que los niños que eran altamente sensibles al estrés tenían efectivamente más lesiones y enfermedades si se encontraban bajo estrés, pero que padecían menos lesiones y enfermedades que los demás si no estaban bajo estrés. Y dado que el estrés se ve influido en gran medida por la seguridad de la sujeción del niño y de la vida familiar, yo creo que podemos aventurar, sin riesgo de equivocarnos, que los niños altamente sensibles que disfrutan de una sujeción segura exhiben también una buena salud poco habitual. ¿No es curioso esto? Por último, aunque sus padres fueran un poco descuidados, usted quizá recibió suficiente amor y dispuso el suficiente espacio como para crecer bien por sí solo. Es posible que alguna figura imaginaria, algún personaje de algún libro o la misma naturaleza pudieran ofrecerle la calma y el apoyo suficientes. ¿Acaso su rasgo lo hizo a usted más feliz que a otros niños en soledad? Eso también es una posibilidad. O puede que su intuición y otros muchos y buenos atributos lo llevaron a establecer relaciones más estrechas y saludables con otras personas, con un familiar o con su profesor. Algo de tiempo con la persona adecuada puede marcar grandes diferencias. Si su familia fue particularmente difícil, usted debe ser consciente también de que su rasgo quizá le evitará verse tan completamente implicado o confundido por ese caos como podría haberse visto otro niño. Y cuando usted empiece a sanarse, la intuición lo ayudará mucho en ese proceso. Los que han investigado sobre la sujeción, esto es lo que le llaman apego también, han visto que durante la mayor parte del tiempo les impartimos a nuestros hijos las mismas experiencias que tuvimos nosotros, aunque hay claras excepciones, que son los adultos que han curado sus peores heridas de infancia. Si hace el esfuerzo, indudablemente doloroso, usted también puede ser una de esas personas. Volveremos sobre este tema en el capítulo 8. Nuevos temores en el mundo exterior. Cuando llegó usted a la edad de ir al colegio, se encontró con nuevas actividades y nuevos caminos en los que su sensibilidad podía ser de ayuda o bien un estorbo. Al igual que Rob, en el capítulo 2, la exposición ante el ancho mundo debió de estimular su imaginación y elevar su conciencia de todo lo que se le escapaba a los demás, al tiempo que le daba una mayor capacidad para valorar las pequeñas bellezas de la vida. A medida que su sensibilidad se iba encontrando con un mundo cada vez más grande, es probable también que aparecieran nuevos temores y fobias irracionales. Los miedos pueden incrementarse a estas edades por muchas razones. En primer lugar, por simple condicionamiento. Cualquier cosa que hubiera a su alrededor cuando usted estaba sobreactivado se asociaría a la sobreactivación y se convertiría en algo más que temer. En segundo lugar, quizás usted comenzara a tomar conciencia de lo mucho que se iba a esperar de usted y de lo poco que se iban a comprender sus vacilaciones. Tercero, su sensible antena podía captar todos los sentimientos de los demás, incluso aquellas emociones que pretendían ocultarle a usted u ocultarse a sí mismos. Y dado que algunos de estos sentimientos eran atemorizadores, debido a que su supervivencia dependía de estas personas, usted quizás reprimió el conocimiento que tenía de ellos, pero su temor permaneció y se expresó como un miedo aún más irracional. Por último, es probable que el ser sensible a la incomodidad
la reprobación o el enfado de los demás le hiciera seguir a pies juntillas cualquier norma por temor a cometer un error. Pero el ser tan bueno en todo momento lo llevó a ignorar mucho de sus propios sentimientos humanos normales como la irritación, la frustración, el egoísmo o la ira. Y dado que usted siempre estaba dispuesto a complacer a los demás, es posible que estos ignoraran sus necesidades, cuando de hecho, éstas serían normalmente mayores que las de ellos, con lo que lo único que conseguiría era alimentar su malestar y su enfado. Pero estos sentimientos quizá fueran tan temibles que usted los enterró. El miedo a estallar se convertiría así en otra fuente de miedos y pesadillas irracionales. Por último, y en el caso de muchos de ustedes, la paciencia que sus padres habían mostrado acerca de su sensibilidad durante los 3 primeros años comenzaba ahora a desvanecerse. Es posible que ellos esperaran que usted superara eso, pero, llegado el momento de enviarlo al colegio, debían de ser conscientes de que el mundo no los iba a tratar con tanta amabilidad. Quizá comenzaran a culparse por haberlo sobreprotegido, y puede que iniciaran una campaña para endurecerlo con rapidez. Puede ser que incluso buscaran ayuda profesional, enviándole a usted un mensaje aún más contundente de que algo iba mal en su interior. Y todo esto pudo añadirse a la ansiedad que usted ya podía estar sintiendo. El problema de los niños varones sensibles. Parece ser que la cantidad de hombres y mujeres que nacen como paz es similar. Pero, ya desde la infancia, la cultura marca diferencias. Las culturas tienen ideas muy estrictas acerca de cómo deberían comportarse los individuos jóvenes de nuestra especie según su sexo. Este tema es tan importante para nosotros que casi resulta divertido. Un colega me puso al corriente de un experimento informal de psicología social. Se dejó a un recién nacido en un parque con una persona que, cuando era interrogada por las personas que pasaban, decía haber aceptado sentarse junto al bebé por unos instantes y que no sabía si era niño o niña. Todos los que se detenían a admirar al bebé se mostraban bastante contrariados por no poder saber el género de la criatura. Algunos, incluso, se ofrecieron a desvestir un poco al bebé con el fin de averiguarlo. En otros estudios se explica por qué importa tanto el género. La gente tiende a tratar de forma muy diferente a un bebé según si es varón o es hembra. Es fascinante observar hasta qué punto se confunde género con sensibilidad. Los hombres no deberían ser sensibles y las mujeres deben serlo. Y todo esto comienza en casa. Las investigaciones demuestran que los niños pequeños que son tímidos no son siquiera del gusto de sus madres, lo cual, según los investigadores, se puede interpretar como una consecuencia del sistema de valores de la madre. Menudo comienzo de la vida. Los niños tímidos se granjean las reacciones negativas de los demás, en especial si el niño también es de temperamento apacible en casa. Las niñas sensibles, acompañantes personales de las madres. En contraste con los niños tímidos, las niñas a las que se tienen por tímidas se llevan muy bien con sus madres. Para estas son las mejores. El problema aquí es que entonces las niñas sensibles pueden terminar siendo sobreprotegidas. Una madre puede encontrar en la niña sensible la hija de sus sueños, aquella que no dejará el hogar, que no debería dejarlo, que no podrá hacerlo, todo lo cual ahoga el deseo natural de la niña sensible por explorar y superar sus miedos. Las niñas, sea cual sea su edad, manifiestan más efectos negativos
entre paréntesis, incluso la retirada del mundo, por cualquier actitud negativa que la madre pudo manifestar hacia ellas, entre paréntesis, críticas, rechazo, frialdad. Pero esto es mucho más cierto en el caso de las niñas sensibles. Además, los padres no suelen ayudar mucho a sus hijas a superar sus miedos. En definitiva, y en general, las niñas pequeñas se ven más afectadas por ambos padres, para bien o para mal. Después de leer todo esto, quizás haya llegado el momento de pensar en modos mediante los cuales pueda usted ser un padre o una madre diferente para sí mismo o para sí misma en la actualidad. Para comenzar, lleve a cabo la autoevaluación siguiente. ¿Cómo aborda usted la demanda de sobreactivación? La autora propone lo siguiente, y es que se eche una leída a las diferentes afirmaciones que aparecen a continuación, aun cuando le parezcan incoherentes. Simplemente determine los elementos aplicables en su propio caso, haciendo que cada respuesta sea independiente de la anterior. Cuando tengo miedo de intentar algo nuevo o estoy al borde de sentirme sobreestimulado o sobreactivada, normalmente intento escapar de la situación, busco modos para controlar la situación, tengo la esperanza de ser capaz de soportarlo de alguna manera, tengo una sensación creciente de temor pensando que todo puede ir mal, busco a alguien en quien confiar para que me ayude o al menos mantengo en mente a esa persona. Me alejo de todos para que como mínimo nadie me genere más problemas. Intento estar con los demás, los amigos, la familia o un grupo que conozco bien, o voy a la iglesia, a clase o me pongo ante el público en algún lugar. Me juro que haré todo lo posible por evitar eso y todo lo que se le parezca, sin importar lo mucho que me pueda perder con ello. Me quejo, me enfurezco, hago lo que debo para conseguir que los que consiguen angustiarme dejen de hacerlo. Me concentro en mantener la calma e intento afrontar las cosas de una en una. Anote ahora sus métodos particulares. Todos estos métodos tienen su sentido, incluso el miedo, que puede motivarnos a actuar. Pero, obviamente, unos son más adecuados que otros para determinadas situaciones. De manera que la clave se halla en la flexibilidad. Si utilizan menos de 3 de ellos, convendrá que revise la lista y piense en la posibilidad de adoptar algún método más. ¿Quién le enseñó a usted estos métodos? ¿Qué pudo suceder que le impidiera utilizar alguno más de ellos? El hecho de reconocer estos mecanismos de la infancia a la hora de abordar las situaciones lo ayudará a ver lo que todavía es útil y todo aquello que ya no es necesario. Dejo la lectura por acá por ahora para que no se les haga muy largo. No se olviden de completar el test que hace la autora de cómo aborda usted las amenazas de sobreactivación, que es la última parte que leí, para así poder ver sus estilos de afrontamiento. Pero no olviden que les comenté que cuando termine el libro, al final le voy a grabar un audio solamente con todos los test que ella propone, así lo tienen en una sola grabación. Bueno, les mando un abrazo muy grande, les mando un beso, espero que estén muy bien y nos vemos mañana probablemente. Un abrazo, que estén muy bien.